el primer trabajo que presenté en el modelo teórico que hemos desarrollado, buscamos que no siempre si vas a aumentar el nivel de la multa, eso va a, es decir, a reducir la actitud de los criminales para hacer estas cosas. Entonces es muy importante que las políticas van a hacer cosas no solo en la parte de anticriminalidad, también en la parte de anticorrupción. Porque lo que hemos encontrado en este modelo teórico y también en la evidencia experimental es que la interacción que existe entre los ciudadanos, quien tienen que controlar, puede empezar un proceso de incentivos en quien controla para obtener un retorno económico. Entonces es muy importante integrar a nivel de policy el anti-corruption policies entre el modelo teórico y también el comportamiento de los públicos oficiales. Bueno, el resultado principal es que Bitcoin es dinero, es percibido como dinero para las personas que tienen un nivel de educación financiera menores. Es decir, los jóvenes que invierten en Bitcoin son jóvenes que no saben mucho de cuáles las características de los mercados financieros. Entonces, la gente que invierte en Bitcoin piensa también que Bitcoin es más que una inversión, puede ser dinero. Pero eso es explicado por el nivel de educación financiera. Entonces, la gente que tiene un nivel más alto de educación financiera correctamente percibe que Bitcoin es simplemente un asset. Entonces, lo que se tiene que hacer, especialmente entre los jóvenes, es aumentar el nivel de educación financiera. Y eso es particularmente relevante en un país como Italia, donde somos entre los peores en los países más desarrollados. Mi objetivo es dejar que la gente común pueda entender lo que pasa a nivel económico nacional, porque en Italia tenemos diferentes problemas. Uno, lo que he dicho antes, que el nivel de conocimiento financiero es bastante bajo. Entonces, para hacer que la gente entienda lo que está pasando a nivel de economía, es muy importante hablar a un nivel más sencillo. Entonces, lo que yo quiero hacer, lo que hago desde hace 5 años más o menos, es divulgar las noticias económicas, pero también el conocimiento en una manera relativamente más sencilla de la que se estudia en las clases y de la que los profesores explican. Pero eso lo hago con contenidos más irónicos, pero también con contenidos serios y también con una newsletter donde puedo explicar lo que pasa cada semana en Italia. Entonces, lo que quiero hacer es es el transferimiento de conocimiento económico.